Socialización del proyecto de grado El lenguaje algebraico desde el modelo 3UV en el marco de la enseñanza para la comprensión, presentado por los estudiantes Dora Alba Martínez Suárez y Heriberto Medina Peña, en el marco de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad de Antioquia, bajo la asesoría de la Magíster Lady Juliana Agudelo. El presente trabajo se desarrolla en Puerto Berrío, un municipio ubicado en la subregión del Magdalena Medio, al suroriente del departamento de Antioquia. Más exactamente, se desarrolla en la institución educativa Antonio Nariño, la más antigua del municipio. Pertenece al sector oficial y en la actualidad cuenta con 3 jornadas y unos 1900 estudiantes, distribuidos en los grados de preescolar a undécimo, 30 de ellos en el grado octavo H, donde se centra el presente estudio. Desde la observación y la propia práctica docente, se ha podido constatar que los estudiantes del grado octavo presentan dificultades en la comprensión del lenguaje algebraico, toda vez que se evidencia en ellos una comprensión muy limitada del concepto de variable, desconociendo que ésta puede tener más de un uso, pues en general los estudiantes solo la reconocen en su uso como incógnita. Se observa también que los estudiantes no encuentran relación entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico, lo que dificulta que puedan realizar conversiones entre ellos, redundando en que se obtenga un desempeño bajo en el área. El informe por colegio de las pruebas saber del año 2014 para el grado noveno afirma que un número considerable de estudiantes no usa ni relaciona diferentes representaciones para modelar situaciones de variación, que no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos, y que no establecen relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Si bien estos resultados corresponden a estudiantes del grado noveno, no podemos negar el hecho de que las bases algebraicas están enlazadas profundamente con cada uno de los aprendizajes mencionados en los que se presenta notoria dificultad. Luego, el interrogante que orienta el desarrollo del trabajo es: ¿cómo mejorar la comprensión del lenguaje algebraico en los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Antonio Nariño, a partir de la manipulación e interpretación de los distintos usos de la variable según el marco de la enseñanza para la comprensión? Para responder a esta pregunta nos proponemos mejorar la comprensión del lenguaje algebraico en los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Antonio Nariño, utilizando como herramienta el modelo 3UV a través de la aplicación de una guía curricular enmarcada en la enseñanza para la comprensión. Este trabajo se sustenta en la enseñanza para la comprensión, un marco teórico propuesto por varios investigadores del Departamento de Educación de la Universidad de Harvard. Según León y Barrera, el marco de la enseñanza para la comprensión es una visión de la educación que pone la comprensión ante todo. En este encontramos los elementos, las dimensiones y los niveles de desarrollo de la comprensión. El primer elemento son los tópicos generativos. Estos son los conceptos, ideas, preguntas o temas relativos a una disciplina. El segundo, las metas de comprensión. Clarifican lo que los estudiantes deben llegar a comprender. Luego, los desempeños de comprensión. Son actividades que requieren que los estudiantes usen el conocimiento en nuevas formas y situaciones. Estas actividades se realizan en 3 fases: la fase de exploración, de investigación guiada y de proyecto final de síntesis. Y el último elemento, la valoración diagnóstica continua, que es el proceso que guía los desempeños de comprensión. En relación con las dimensiones, tenemos la primera, que se refiere a los contenidos o temas disciplinar a enseñar. La segunda dimensión es el método o estrategia a utilizar. Seguimos con el propósito, el cual conduce a los estudiantes a reflexionar y establecer conexiones entre el conocimiento y su vida. Y la última dimensión, formas de comunicación, que es la manera como se utiliza el lenguaje propio de cada disciplina. Finalmente,
El marco establece 4 niveles de comprensión para cada una de las dimensiones. Estos describen el grado de calidad de la comprensión que alcanza un estudiante. Tenemos entonces el nivel ingenuo, de novato, de aprendiz y de maestría. Articulado con la EPC, tomamos el modelo 3UV propuesto por Ursini y Trigueros, el cual se tuvo en cuenta en el desarrollo de las actividades de desempeño. Estas autoras consideran que la variable tiene 3 usos: como número general, como incógnita y como relación funcional. En la variable como número general, los símbolos utilizados representan cantidades indeterminadas que no se pueden ni se necesitan determinar. Cuando se utiliza la variable como incógnita, se representa una cantidad cuyo valor es desconocido, pero que puede determinarse a partir de la información que proporciona una situación problema. Y por último, para trabajar el uso de la variable en relación funcional, es necesario que los estudiantes reconozcan que en algunas situaciones las cantidades involucradas se encuentran relacionadas, de tal forma que la variación de una cantidad afecta la variación de la otra. La metodología utilizada en este estudio es de tipo cualitativa. Se utiliza como método el estudio de casos. Los participantes son los estudiantes del grado octavo H, y para el análisis del proceso de comprensión se focalizaron 3 de ellos, 2 hombres y una mujer. Este análisis se realizó en 3 fases, de acuerdo a los parámetros establecidos en el marco de la enseñanza para la comprensión. Primero se analizó la fase de exploración, luego la fase de investigación guiada y por último el proyecto final de síntesis. Todo esto para validar el producto final esperado que corresponde a la guía curricular, la cual consiste en una secuencia de actividades intencionadas y enmarcadas en la enseñanza para la comprensión para mejorar la comprensión del lenguaje algebraico. El tópico generativo que orienta la guía curricular es cómo comprender el lenguaje algebraico a partir de la identificación y manipulación de los 3 usos de la variable. Dos de las metas a corto y mediano plazo que se espera que los estudiantes alcancen para la comprensión del lenguaje algebraico son las siguientes: comprender el concepto de variable en sus 3 distintos usos y utilizar el lenguaje algebraico para modelar situaciones en la vida cotidiana. Y en el hilo conductor, los estudiantes comprenderán el lenguaje algebraico a partir del manejo adecuado de la variable en sus 3 usos. Esta es una presentación parcial de la rúbrica donde se relacionan las dimensiones con cada uno de los niveles de comprensión. Aquí definimos los descriptores que permitieron detallar el proceso de comprensión de los participantes en la adquisición del lenguaje algebraico, para finalmente establecer el nivel de comprensión alcanzado por estos en cada una de las dimensiones. En la dimensión de contenido, este corresponde al concepto de variable. La estrategia o método son los 3 usos de la variable o modelo 3UV. El propósito que se tiene es la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Y en la dimensión formas de comunicación nos referimos al uso coherente del discurso matemático. Como ya se ha mencionado, las actividades de desempeño se realizaron en 3 fases, en concordancia con el marco de la enseñanza para la comprensión. En la fase de exploración se aplicó un cuestionario de 30 preguntas, distribuidas en 4 actividades. En las 2 primeras actividades se les pidió a los estudiantes convertir diferentes expresiones entre un lenguaje y otro. En la tercera, que clasificaran cada expresión de acuerdo a su uso. Y por último, que definieran los términos incógnita, número general y variable para conocer la concepción que tenían de ellos. Se evidencia en los estudiantes que su manejo de términos básicos del lenguaje algebraico es insuficiente, dificultando la conversión entre un lenguaje y otro. Además, se observa que traducen de manera literal y desconocen que la variable puede tener 3 usos distintos. Para la investigación guiada, las actividades se diseñaron en 3 partes, una para cada uso de la variable, como lo propone el modelo 3UV. En la primera parte se tomaron actividades que relacionaban la variable como número general y en algunas de estas se integraba con el uso como incógnita. En las respuestas del estudiante X se evidencia cómo a través de la secuencia de actividades
va avanzando en la comprensión del concepto de variable como número generalizado al tiempo que realiza conversiones entre el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. En la parte 2, las actividades se diseñaron para que los estudiantes manipularan la variable en su uso como incógnita. Algunos ejercicios proponían integrar este uso con el número generalizado. En el desarrollo de las actividades se observa progreso al hacer conversiones entre el lenguaje algebraico y el lenguaje natural. Sin embargo, al pedirle que plantee una situación problema a partir de una expresión algebraica, se evidencia gran dificultad. En la parte 3 se continúa trabajando el lenguaje algebraico y el lenguaje natural, al tiempo que se manipula la variable en relación funcional. Las diferentes actividades están en procura de que el estudiante encuentre la relación entre dos variables, reconociendo que una depende de la otra. Al finalizar cada una de las actividades anteriores, siempre se hizo una apuesta en común para confrontar las respuestas y corregir los errores. Adicional a esto, se desarrollaba una tarea final que diera cuenta del avance de la comprensión del lenguaje algebraico. Por ejemplo, en esta actividad se le pidió al estudiante que realizara conversiones y que indicara si en estas expresiones la variable se estaba usando como incógnita, pidiendo además que justificara su respuesta. Esta fase se desarrolló en dos momentos. En el primero, los estudiantes trabajaron de manera individual una serie de ejercicios propuestos en la web, donde debían relacionar expresiones algebraicas con su respectivo enunciado en el lenguaje natural. Al finalizar la actividad, cada uno podía evaluar su desempeño y corregir sus errores a través de la misma página. Y en el segundo momento, explicaron a sus compañeros la relación que se da entre los tres usos de la variable y el lenguaje algebraico, por medio de una exposición y socializaron las actividades realizadas en el primero. Esta actividad se realizó en equipo por cuanto los estudiantes manifestaron sentirse temerosos e inseguros para enfrentarse al público. Concluido el análisis del proceso de la comprensión y de acuerdo a la tabla de descriptores de desempeño por nivel, se pudo caracterizar a los estudiantes de la siguiente manera. En las dimensiones de contenido y formas de comunicación, los estudiantes X, Y y Z se ubican en el nivel de aprendiz. En las dimensiones de método y propósito, Y y Z se ubican en aprendiz y X en el nivel de maestría. Por último, además de las conclusiones ya mencionadas, se hacen los siguientes comentarios finales. La secuencia de actividades planteadas en cada parte de la guía curricular contribuyó para que los estudiantes fueran construyendo su concepto de variable e identificando cada uso. Además, permitió el avance en la comprensión del lenguaje algebraico, toda vez que mejoró su capacidad para hacer conversiones entre el lenguaje algebraico y el lenguaje natural. Una limitante que encontramos para realizar el análisis de la comprensión es la cantidad de estudiantes en el aula de clase, debido al tiempo que toma este proceso. Para ello, se hizo necesario reducir el grupo a 3 estudiantes, que fueron la voz de sus compañeros. Para una futura aplicación de la guía curricular, se recomienda hacer mayor énfasis en actividades donde los estudiantes deban inventar problemas a partir de expresiones algebraicas. Y para finalizar, se presentan algunas de las referencias que orientaron el desarrollo del trabajo. Muchas gracias.